Libro de San Mateo, capítulo 19. Si la han encontrado, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús enseña sobre el divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo al principio varón y hembra lo hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amados hermanos en el Señor, a través de las Sagradas Escrituras, nosotros, amados hermanos, podemos ver a través de ella que nuestro Señor Jesucristo, enseñando siempre a las multitudes, enseñando siempre a sus discípulos. La Biblia dice, amados hermanos, que Cristo el Señor a la multitud siempre les hablaba en parábolas. ¿Para qué? Para que la multitud pudiese más o menos entender las cosas que pasaban o que sucedían. ¿Qué es lo que eran las parábolas? Eran cosas que Cristo en el caminar iba viendo, iba observando, y todas aquellas cosas las iba tomando como ejemplo para dársela a entender a la multitud. Pero a los discípulos, amados hermanos, cuando se juntaba en las sinagogas con ellos, a veces en las cuevas con ellos, en los templos con ellos, les enseñaba más directamente. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Jesucristo el Señor siempre decía: yo no hablo por mi propia cuenta, sino hablo de aquel que me ha enviado. Por lo tanto, amados hermanos, Cristo el Señor siempre dio a entender tanto a la multitud como a sus discípulos que todas las cosas que Él hablaban eran espirituales y no eran carnales. Por lo tanto, amados hermanos, también daba a entender que el carnal no entiende las cosas espirituales, amados hermanos, porque el carnal vive en las cosas naturales del mundo. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. ¿Sabe, amados hermanos del Señor? Dice que aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó a Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. O sea, amados hermanos, Cristo siempre que pasaba por cualquier parte, por cualquier lugar, alguien tenía que ser bendecido. Amados hermanos, y aquí dice la palabra que se le acercaban grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces, amados hermanos, que es hermoso poder experimentar en nuestra vida una sanidad tanto en la carne, pero mayor en la sanidad en el espíritu. ¿Por qué digo, amados hermanos, que mayor es la sanidad en el espíritu? Porque la carne un día tiene que perecer, tiene que volver al polvo de donde fue tomado, pero la Biblia dice: preocupado del reino de Dios
y su justicia, que todas las demás cosas vienen por añadidura. Dios nos puede bendecir, Dios nos puede ayudar. ¿Sabe que en aquellos tiempos habían fariseos, personajes secta de aquellos tiempos? Amados hermanos, los fariseos, ellos sabían que según la regla del Antiguo Testamento iba a venir el Mesías al mundo. Pero sabe, amados hermanos, los fariseos, los escribas de aquellos tiempos esperaban que Cristo bajara sentado en el trono del cielo a la tierra y que llegara a gobernar al pueblo de Israel. Pero nunca pensaron que Cristo iba a nacer de una mujer virgen llamada María. Amados hermanos, y a través de esta mujer iba a nacer Cristo el Señor. ¿Para qué? Para que fuese creciendo en entendimiento, en sabiduría, en poder y en autoridad. Y siempre decimos, el ministerio de Cristo tan solamente en la tierra duró 3 años. O sea, amados hermanos, todo el tiempo Cristo, amados hermanos, en el Señor fue aprendiendo de lo que el Padre le daba a entender, de lo que Jehová de los ejércitos le daba a conocer. Amados hermanos en el Señor, y nosotros podemos ver que cuando llega el tiempo en que Cristo el Señor aparece, amados hermanos, cuando Juan estaba bautizando en el desierto, aparece Cristo. Y sabe, amados hermanos, lo que más me llama la atención de todo esto, que Juan el Bautista, siendo profeta, mire, escuche, siendo profeta, no se había dado cuenta que quien había aparecido había sido Cristo. Incluso manda a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Entonces, amados hermanos, Cristo va y le dice, yo soy el que soy. Entonces se acerca, amados hermanos, donde estaba bautizando Juan, y se arrodilla para que Juan pudiese bautizarlo. Recién, amados hermanos, Juan se da cuenta que era Cristo mismo. Y le dice, en vez de que yo vaya a ti para que tú me bautices, tú vienes a mí. Entonces Cristo le dice, para que se cumpla en sí lo que está escrito de mí. Entonces, amados hermanos en el Señor, Juan se da cuenta que era Cristo y le dice a los discípulos que él tenía, ahora ya no quiero que me sigan a mí, síganlo a él. Síganlo a él. ¿Cuál fue el trabajo de Juan? Preparar el camino para Cristo. Entonces, preparando el camino para Cristo, ahora quien tenían que seguir era él. El Señor nos pueda bendecir, Dios nos puede ayudar, pero sabe que los fariseos, dice la palabra de Dios, que querían tentar a Cristo el Señor. Querían, amados hermanos, poder pillarlo en algo para ver si es que decía la verdad o no decía la verdad. Entonces le hacen esta pregunta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Repudiar, amados hermanos, quiere decir dejarla, abandonarla, apartarse de ella. Entonces le preguntan, ¿es lícito, amados hermanos, repudiar a tal persona por tal pecado que haya cometido, amados hermanos en el Señor, y poder casarse quizás con otra? ¿Sabe, amados hermanos? Cristo va y le dice, ¿no habéis leído lo que hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Mire, amados hermanos en el Señor, cuando dice varón y hembra los creó, lo habla él en el libro de Génesis. Cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea a la mujer, varón y hembra los creó. Amados hermanos, y cuando Jehová hace a Adán en el huerto, dice, es necesario que le haga una mujer. ¿Para qué? Para que no esté solo.
y que la mujer sea la ayuda idónea. Para que la mujer sea la ayuda idónea. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Entonces, amados hermanos en el Señor, y dice así ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amados hermanos en el Señor, sabe que el mundo donde nosotros vivimos, hay muchos que dicen, no, que yo me voy a casar por la iglesia no casa. Que en casa, amados hermanos, es el civil. Cuando usted va a las leyes terrenales, Él es el que casa. Que lo que hace la iglesia es solamente poner la bendición espiritual a lo que el terrenal hizo. Dios nos puede bendecir. Entonces de repente está mal dicho, no, que me voy a casar por la iglesia. No, la iglesia no casa. Dios nos puede bendecir, la iglesia solamente pone la bendición. Dios nos puede bendecir y Dios nos puede ayudar. Entonces, amados hermanos del Señor Cristo, va y le dice, ¿o acaso no sabéis, amados hermanos, que los creó varón y hembra? Y vuelven a preguntar, amados hermanos, los fariseos, ¿y por qué mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Mire, amados hermanos, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, sabe, amados hermanos, cuenta la historia, que eran tantos los problemas que habían en aquel tiempo en el pueblo de Israel. Habían mujeres que venían con los problemas con los hombres y se iban donde Moisés a decirle, ¿sabe qué? Tenemos este problema, tenemos este problema, tenemos este problema, este problema. Al final, ¿qué pasó con Moisés? Moisés colapsa. Colapsa, amados hermanos, de tantos problemas, de uno, de otro, de este aquí, de este de acá, y dice, ¿sabe qué? De aquí en adelante yo voy a dar carta de divorcio. Pero mire lo que dice más abajo. Le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ahora usted me puede preguntar, ¿Jehová permitió que se le diera carta de divorcio? No, Jehová no permitió. Dice claramente el verso, amados hermanos, 8. Moisés os permitió repudiar, no dice Jehová. Dice Moisés os permitió repudiar. ¿Por qué? Porque en el libro de Ezequiel, amados hermanos, dice que Jehová aborrece el divorcio. Jehová aborrece el divorcio. Entonces, cuando llega Cristo al mundo, Cristo empieza a enseñar. ¿Sabe lo que hace Cristo? Ordena un poco esto. Ordena un poco esto. ¿Sabe, amados hermanos en el Señor? Y le dice al pueblo, hay solamente una causa para que el hombre se pueda divorciar de su mujer, se pueda separar de su mujer. ¿Cuándo puede pasar aquello, amados hermanos en el Señor? Cuando la mujer es engañada, cuando la mujer es golpeada, o simplemente cuando la mujer, amados hermanos, vive tantas cosas en el matrimonio, Dios le permite que pueda divorciarse. ¿Y quién lo dice ahora? Cristo, porque Él pone en orden estas cosas. Cristo dice, yo permito que tal persona, y voy a tomar un ejemplo, disculpe hermano César que lo voy a tomar, ¿ya? Por ejemplo, si mi hermano César vive golpeando a mi hermana Marisol, mi hermana Marisol con las mensas falta que llega a la iglesia así, yo lo pueda bendecir, mi hermana Marisol tiene todo el derecho de pedir su carta de divorcio. Tiene todo el derecho de pedir su carta de divorcio. Pero aquí está el problema. Amados hermanos, si mi hermana Marisol pide su carta de divorcio, amados hermanos, ¿cuál es el divorcio que Cristo permitió? Que la mujer se divorcie, pero que quede sola. Que no ande buscando otro hombre. Que no ande buscando otro galán. Que no ande buscando el príncipe azul si es que lo encuentra otra vez. No, amados hermanos, y lo mismo pasa con el hombre.
si el hombre se divorcia, para que se quede solo. Por eso que la palabra de Dios dice, amados hermanos del Señor, versículo 9, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y dice más abajo, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Y por qué pasa eso, amados hermanos del Señor? Porque delante de la ley de Dios, y aquí hay otro tema que quiero explicar. Mire, amados hermanos del Señor, hay una pequeña salvedad para que la persona se pueda volver a matrimoniar. Pastor, pero ¿cuál es la salvedad que puede tener? Por ejemplo, amados hermanos, mi hermano César, mi hermana Marisol, ellos solamente se casaron por la ley civil. Fueron allí al manicomio, no. O fueron allí ¿cómo se llama? Al registro civil. Al registro civil, se matrimoniaron. Amados hermanos, firmaron el acta, pero no se casaron por la iglesia. La hermana Marisol puede volver a casarse. Puede volver a casarse. ¿Y por qué? Porque no tiene la bendición de Dios. Ahora, amados hermanos del Señor, si ambos ellos tienen la bendición de Dios, vinieron aquí a la iglesia, recibieron la bendición de Dios, déjeme decirle que si el día que se separen, delante de Dios en su separación están bien. Pero ¿dónde cometerían adulterio si buscan otro personaje? Entonces, amados hermanos del Señor, y si se han matrimoniado por la iglesia, han recibido la bendición de Dios, déjeme decirle que si ellos dos, alguno busca otro personaje, delante de Dios entran a ser adúlteros. ¿Y por qué digo eso? Porque está el matrimonio civil y más encima está la bendición por la iglesia. ¿Y qué pasa con la bendición de la iglesia? Amados hermanos del Señor, es como un timbre, es como un sello. Y sabe, amados hermanos, se pone el sello, yo te caso o recibe la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese sello invisible que queda ahí, queda aquí en la tierra y queda también en los cielos. Por lo tanto, amados hermanos del Señor, usted va a la iglesia católica, hay el cura, lo casa un día, lo separa otro día, lo vuelve a casar, puede casar con 10 mujeres, lo casan igual. Pero sabe, amados hermanos, yo sabiendo esta verdad de Cristo, si algún día yo permito, amados hermanos, que alguien así se case de aquí en la iglesia, o reciba la bendición, o lo pueda bendecir en su matrimonio, ¿sabe quién comete el pecado? Es el pastor. Dios nos pueda bendecir. Por eso, amados hermanos, es bueno preguntar a los hermanos cuando se quieren matrimoniar, ¿en qué estado están ustedes? No es que nosotros estábamos divorciados, pero nos casamos por las dos leyes, hasta ahí llegamos. No los puedo casar. Vayan a otra parte a recibir la bendición de Dios, pero aquí yo no me voy a ensuciar las manos. Muy bien, me estoy quemando. Dios nos pueda bendecir. Dios nos puede ayudar. Entonces, amados hermanos del Señor, a través de la palabra de Dios, Dios da esa salvedad. Que la mujer se divorcie, quede sola o quede solo, pero que no vuelva a buscar a otra persona. Y Dios nos pueda bendecir, Dios nos puede ayudar. Hay algunas que dicen, no, que me voy a separar de este mejor, de esta mejor. Sabe que dejan un diablito y agarran un demonio después. El Señor nos pueda bendecir. Por eso, amados hermanos del Señor, sabe que el apóstol Pablo en el libro de Corintios enseña algo muy claro. Enseña algo muy claro. Sabe que el apóstol Pablo no era casado, era soltero. Y el apóstol Pablo decía, sería bueno que todos tuvieran don de continencia, tal como lo tengo yo. Era un don especial que tenía el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que es el don de continencia? No necesitaba de una mujer. No necesitaba de alguien al lado porque Dios lo sustentaba. Entonces, amados hermanos, por eso que el apóstol Pablo da a entender, si usted no tiene don de continencia, cásese mejor antes que se siga quemando.
Dios nos pueda bendecir, Dios nos puede ayudar. El mayor pecado que hay en el ser humano, ¿sabe qué es lo que son? Los ojos. ¿Por qué? Porque a veces en el diario caminar, amados hermanos, podemos ser solteros. Pero lamentablemente si nosotros vamos por la calle mirando a una mujer, puta que la encuentro linda, mirando a otra mujer, puta que la encuentro, mirando a otra mujer, puede hasta mirar a una mujer casada, y si la codicias en tu corazón, ya pecaste en tu corazón. Dios nos pueda bendecir, Dios nos puede ayudar. Entonces, amados hermanos, hay salvedades que la palabra da, sí las da. El problema está, amados hermanos, que nosotros mismos de repente nos atamos, nos amarramos y muchas veces no nos damos cuenta cuántas cosas Dios quiere hacer con nosotros. Dios nos puede bendecir, por eso que la palabra de Dios dice que el hombre, amados hermanos, es la cabeza de la mujer, amados hermanos, y cuando dice la cabeza de la mujer hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque dentro del Evangelio es la cabeza de la mujer. Pero quiere decir, ¿qué quiere decir la cabeza de la mujer? El que inste, amados hermanos, a la oración, el que inste al ayuno, el que inste a la entrega de las cosas de Dios, amados hermanos en el Señor. Pero si mi caminar como esposo es mediocre, yo no le puedo pedir a mi esposa que sea mejor que yo. Dios nos pueda bendecir, Dios nos puede ayudar. Amados hermanos en el Señor, yo no puedo exigirle a los demás que caminen bien en mi hogar si mi caminar es ahí nomás. Dios nos pueda bendecir, Dios nos puede ayudar. Entonces, amados hermanos en el Señor, quisieron tentar a Cristo, los fariseos. Pero déjeme decirle que Cristo tenía algo especial, que Él conocía los corazones de los hombres. Él conocía los pensamientos de los hombres. Así que si algún día usted, hermano César, se quiere divorciar, piénselo bien. Porque sabe que, amados hermanos en el Señor, y déjeme decirle lo que, mire, voy a decir con mucha seguridad lo que voy a decir. Muchas veces nosotros decimos, puta, yo estoy cansado con este hombre. Puta, ya estoy cansado con esta mujer. Puta, que yo ya no quiero vivir y sabe que muchas veces no se dan ni cuenta cuando Satanás los envuelve y no saben, no tienen idea dónde cae. El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar y Dios nos pueda guiar a través de su Espíritu Santo. Todos los matrimonios tenemos problemas porque la palabra de Dios lo dice. No hay matrimonio perfecto. Nosotros con mi esposa conocimos un matrimonio que nos decían a nosotros vivimos en la gloria como matrimonio. Mentira. Mentira, amados hermanos del Señor. ¿Qué matrimonio no tiene problemas? Cuando no hay una cosa, cuando no entra el matrimonio, cuando no por los hijos, cuando no por la familia y tantas cosas más, hay problemas por todo en el matrimonio. Más bien cuando el matrimonio somos de dos mentes distintas. Uno piensa una cosa, otro piensa otra cosa. Y sabe que los dos en el matrimonio, los dos no pueden ser chispitas en el matrimonio. Tiene que haber alguien que baje el moñito, como decimos. Porque si los dos se ponen, es una pelea que se arma, los platos, la olla, los sartenes saltan lejos. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Entonces, amados hermanos en el Señor, ¿cómo podemos vivir un matrimonio bien? Con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor. Porque a mí, por ejemplo, como esposo, me ha costado a lo mejor mucho con mi esposa. Tanto como a ella le ha costado mucho conmigo posiblemente. Y a usted quizás le ha pasado lo mismo. Porque somos de mentes diferentes. Pero gloria a Dios que como matrimonio estamos dentro de la iglesia. Porque si no estuviéramos dentro de la iglesia, quizá andaríamos por ahí. Dios nos pueda bendecir. Y gracias a Dios que Él nos recogió. Gracias a Dios que hasta aquí Él nos ha ayudado. Gracias a Dios que hasta aquí Él nos ha fortalecido. Amados hermanos, y sabe que muchas veces dentro del matrimonio pasan problemas. Y muchas veces problemas causados por nosotros mismos como matrimonios. ¿Por qué lo digo, amados hermanos del Señor? Miren, lo voy a decir. Voy a tomar a mi hermano Diego y mi hermana Carol. Ya ellos son matrimoniados, digamos. Mire, tienen a su hija que es mi hermana Maite.
Mi hermano Diego va y corrige a mi hermana Maite. Y va por detrás mi hermana Cal, pero es que no, retira a la niña, déjala. ¿Sabe qué es el peor error? Cuando el padre está corrigiendo al hijo y que la madre se meta. Es el peor error cuando la madre corrige al hijo y que el padre se meta, es el peor error. ¿Dónde tienen que solucionar sus problemas? Váyanse al cuartito, conversen entre ustedes con matrimonio. No que sabéis que la embarraste en esto y en esto. Que el niño no sepa. ¿Y sabe por qué digo que el niño no sepa? Porque a veces los niños son vivarachos. Utilizan el sexto sentido. Por eso, amados hermanos, nunca tienen que discutir ustedes delante de los hijos. Nunca. Dios nos pueda bendecir. Y Dios nos puede ayudar. Y Dios nos pueda fortalecer. ¿Y por qué muchas veces hay tantos problemas? Son por los hijos. Y sabe que muchas veces el hijo puede decir muchas veces, yo le voy a pedir permiso a mi mamá. Mamita, ¿sabe que voy a ir a tal parte, a tal lugar? No vas, Maite, para allá. Ah, entonces le voy a pedir permiso a mi papá. Entonces, si parte con el papá, ya vaya nomás bajita. Eso no se puede hacer. Si la mamá dice no, el papá tiene que respetar la decisión. Y si el papá dice no, la mamá tiene que respetar la decisión. Dios nos puede bendecir y Dios nos puede ayudar. Sabe que yo no tengo hijos en mi matrimonio, pero esto nos enseña. Esto nos enseña que Dios nos pueda bendecir y que Dios nos pueda ayudar para seguir, para avanzar y para continuar hacia adelante. Entonces, amados hermanos en el Señor, no busquemos contienda entre nosotros mismos. No busquemos lucha entre nosotros mismos. No busquemos el punto de algún día de llegar a un divorcio. Ya ves, hay gente que se divorcia por puras estupideces. Por el que me dijeron, por el que me hablaron, por el que opinaron. ¿Sabe que eso es lo peor que puede suceder? Dios nos pueda bendecir y Dios nos pueda ayudar. Entonces, amados hermanos en el Señor, Cristo dio a entender a sus discípulos, amados hermanos, que el orden bíblico era que aquel que se divorciaba y se volvía a casar, adulteraba delante de ellos.